Veremos ahora lo que son oscilaciones angulares con lo que respecta a un péndulo simple y péndulo físico. Básicamente hemos estado trabajando con oscilaciones tipos lineales, así como estas, mira, que están en la dirección Y, por ejemplo, en un va y viene, pero también las hay en dirección X, que casi no las trabajamos porque mira cómo se coloca el resorte, o sea, es más cómodo para mí hacerlo así. Posición de equilibrio, lo saco del equilibrio y empieza a oscilar de manera lineal. Ahora consideremos, por ejemplo, una partícula, una masita, si quieres verlo así, unida a una cuerda. Aquí, ahí se encuentra una posición de equilibrio. Si yo vengo y la saco de su posición de equilibrio, mira, empieza a oscilar, solo que ya no lo hace de manera lineal, sino que ahora hay un pequeño ángulo, y por eso le he puesto oscilaciones angulares, porque ya vamos a medirlo respecto a un ángulo, no respecto a una posición Y o X. Entonces aquí tienes, por ejemplo, este movimiento, mira. A esto vamos a entender por un péndulo simple. La ley para una oscilación lineal, sabemos que es aquí así. Luego, la ley para una oscilación angular tiene esta forma. El torque respecto al punto O es igual a menos, vamos a poner aquí la letra Y kappa, como si fuera una K, una constante, por la posición angular. Esta sería entonces la ley que se debe establecer para una oscilación angular, y si el cuerpo o la masita obedece a esta ley, entonces es un movimiento armónico simple. Entonces veamos si en realidad nuestro péndulo obedece a un movimiento armónico simple. Primero tenemos que averiguar si en realidad obedece a esta ley. ¿Cómo lo hacemos? Imaginémonos acá el péndulo, lo saco de su equilibrio y de repente le tomo una foto. Fíjate bien, cuando le tomo esta foto, otra vez, ¿hacia dónde va el péndulo? Fíjate bien, en este momento va para allá. Entonces, ahí le tomo la foto. Cuando le tomo la foto acá, el movimiento iba para allá. Entonces me puedo imaginar lo siguiente. Ahí, por ejemplo, está la fotografía del péndulo. Está oscilando aquí así. Ahí le tomo la foto. Obviamente puedo asociar una posición angular respecto, y eso es muy importante, respecto a la posición de equilibrio, que aquí puedo llamar básicamente θ igual a 0, como lo hacíamos con x igual a 0 en la parte lineal. Ahora vengo acá, le doy una cierta amplitud y empieza a oscilar y así. Ahora, necesito hacer un torque o un momento de fuerza. Muy bien, voy a considerar primero el punto O. ¿Dónde coloco el punto O? Lo voy a colocar en el punto de suspensión. La longitud de la cuerda tendrá cierta longitud L, pongámosle. La masita tendrá cierta masa M. Obviamente las únicas fuerzas que se pueden observar serían el peso y la tensión de la cuerda. Esta fuerza de tensión. La fuerza de tensión, si te das cuenta, su línea de acción pasa por el punto O. Por lo tanto, no hay torque debido a la fuerza de tensión en la cuerda. Ahora, con respecto al punto O, trazo un radiovector que vaya a la fuerza del peso, lo extiendo un poquito más y ahora digo que entre el radiovector y la fuerza del peso hay un ángulo θ.
que precisamente aquí está la vertical, aquí está la vertical, aquí está la inclinada, es precisamente este mismo ángulo θ que es nuestra posición angular. Veamos hacia dónde va el giro. Del radiovector, recuerda esto, el torque es igual a R cruz F. Entonces, de R hacia F, dibujado el radiovector y el peso, en este caso la fuerza, si te das cuenta, voy del radiovector hacia el peso. El giro es en este sentido, o sea que el torque va hacia afuera. Está bien, pero date cuenta de algo. Y aquí es donde viene esta parte importante. El cuerpo está aquí así. Cuando lo saco de su equilibrio, bueno, pues ahí, por ejemplo, acá, ahí está oscilando. Y entonces, cuando va para allá, está oscilando en este sentido, mira. Por lo tanto, en tamaño, el torque sería el tamaño del radiovector, el tamaño de la fuerza por el seno que hay entre R y F. Este ángulo que hay entre los dos. O sea que el tamaño del torque es igual a, y el torque que se está haciendo acá va en sentido contrario al movimiento, entonces aquí le tenemos que poner un signo menos. El tamaño de R es lo que hemos llamado aquí la longitud de la cuerda. El tamaño de la fuerza es el peso, multiplicado por el seno que hay entre el ángulo entre el radiovector y el peso, que sería el seno de la posición angular. Ahí lo tenemos. Básicamente, aquí podríamos decir que el péndulo está experimentando, debido a este signo menos, un torque de tipo restaurador. O sea, como quien dice que se opone siempre a su movimiento. O sea, que el torque que está siendo aplicado de ambos lados lleva un signo menos indicando que es restaurador. ¿En qué sentido restaurador? En que hace que la partícula tienda a pasar por su posición de equilibrio. Y si hay algún tipo de fuerza de fricción, como es el viento o el aire, se va a detener en la posición de equilibrio. Se le saca de su posición y empieza a oscilar respecto a esa posición con un torque de tipo restaurador. Ahora, si te das cuenta, la ley me dice el torque es igual a menos kappa, la constante, por la posición angular, mientras que yo tengo acá que el torque es igual a menos LmG por el seno de la posición angular. Te pregunto, ¿será esto un movimiento armónico simple? ¿Tú qué dirías? ¿Será esto un movimiento armónico simple? Entonces tú lo que haces es compararlo con la ley para un movimiento armónico simple. Si te das cuenta, aquí está el signo menos, fantástico. Aquí tengo una constante, muy bien, L es una constante para mi péndulo en especial, la masa es una constante, la acción de la gravedad es una constante para nosotros acá, por lo tanto esta constante está ligada aquí. Pero aquí es la posición angular y aquí tengo el seno de la posición angular, por lo tanto no obedece a un movimiento armónico simple, por el hecho de que el torque es proporcional al seno de la posición angular y no proporcional a la posición angular. Y entonces, ¿qué hacemos? Existe una serie que es llamada serie de Taylor, donde el seno del ángulo se puede escribir de esta manera, como el ángulo menos el ángulo al cubo dividido 3 factorial, más el ángulo a la quinta dividido 5 factorial, menos el ángulo a la séptima dividido 7 factorial, y así se va. Esa sería la serie de Taylor. Ahora, fíjate que, ¿qué tal si aquí tengo yo el seno del ángulo, que es lo que tengo acá, y lo que me interesa es que sea proporcional a la posición angular, o sea, a θ. ¿Qué condición se debe colocar entonces? Es obvio que si este ángulo es pequeño, entonces algo pequeño elevado al cubo es más pequeño todavía. Y si eso que es más pequeño todavía es dividido en algo, todavía es más pequeño. O sea que yo esperaría que para un ángulo pequeño, todas estas cantidades son despreciables. Ahora la pregunta es, ¿qué tan pequeño debe ser? Entonces, hagamos una cosa.
Voy a poner acá el ángulo, por ejemplo. Vamos a ver, pongamos 1 grado. Y aquí lo voy a poner en radianes. Y después saco acá el seno del ángulo. Vamos a ver. Para 1 grado. 1 grado en radianes equivale a decir, déjame ver, punto 0,1745. Ahora, en la función de radianes, saquemos el seno. Seno. Y eso me da punto 0,1745. Mira qué fantástico. Si el ángulo es de 1 grado, en radianes 1 grado equivale a esto. Y si a eso le saco el seno del ángulo, mira, básicamente no varió. Por lo tanto, puedo decir que el seno del ángulo es igual al ángulo. Es igual al ángulo. Fantástico. Ahora, ¿qué pasa con 2 grados? Vamos a ver, pongamos 2 grados, sería de poner punto 0,3491. Ahora saquemos el seno. Le sacamos el seno acá y me queda punto 0,3490. Fíjate, varió 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, varió en el quinto decimal. O sea que básicamente podríamos decir que siempre se sigue aprobando el hecho de que el seno del ángulo viene siendo igual casi al ángulo. Veamos 3 grados. 3 grados pasado a radianes sería punto 0,5236. 3 grados en radianes equivale a esto. Ahora, le saquemos el seno y esto nos da punto 0,5234. Si te das cuenta, aquí tengo 0,52,3. Ay, mira, está variando en el quinto decimal. Todavía, aún así, podemos decir que tenemos una bonita aproximación en que el seno del ángulo es igual al ángulo. Ahora, podemos seguir probando, pero por factor tiempo, mejor dejémoslo ahí. Tú sigue las pruebas y yo me voy a pasar directamente hasta 10 grados. Vamos a ver qué pasa con 10 grados. 10 grados convertido en radianes sería de poner punto 174,53. O sea que este serían 10 grados convertido en radianes. Ahora saquemos el seno a esa cantidad y me da punto 173,65. Bueno, si te das cuenta, ya hay una variación en el tercer decimal. Mira, aunque podríamos hacer una aproximación acá, si lo quiero con 3 decimales, este es 6, entonces aquí sería punto 174. Pero que está acá, punto 174, pero aquí hay un 5. O sea que en pocas palabras podría decir que mira, ya con 10 grados ya se observa una variación. En los primeros grados, 1 grado, 2 grados, 3 grados, varía hasta el quinto decimal. Y así sucesivamente. Aquí te lo pasé a los 10, ya se observa una variación. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué tan pequeño debe ser el ángulo? Con lo que hemos hecho acá, podríamos decir que menor que 10 grados. Así, en pocas palabras. O sea, podríamos decir que 5 grados, 6 grados. O sea que si yo vengo y agarro este péndulo que está acá y lo hago aquí así, un ángulo pequeño, entonces quiere decir que el seno del ángulo se comporta como si fuera el ángulo. Pero si lo hago aquí así, allá no, porque ahí está mayor que 10 grados. O sea que eso que está ahí no es un movimiento armónico simple. Más esto que está acá, así un ángulo pequeño, ahí debería ser un movimiento armónico simple. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo decir que esta expresión que está acá, el torque respecto al punto O es igual a menos LMG, y en vez de poner el seno del ángulo, pongo el ángulo, la posición angular.
angular. Por lo tanto, este torque que está acá es precisamente la ley. La ley para que se dé un movimiento armónico simple en una oscilación angular. Entonces, quedamos claros en que el ángulo tiene que ser pequeño. Ahora, hecho eso, podríamos decirlo así. Todo esto que está aquí al lado es la famosa constante kappa, que le ponen así en letra griega, que está acá, dejémosla ahí. Y ahora quiero ponerte algo. Aplicando la segunda ley de la dinámica, tenemos que los torques respecto al punto O tiene que ser igual al momento de inercia respecto al punto O por alfa. Alfa, que es la aceleración angular, no es más que la razón de cambio de la rapidez angular con respecto al tiempo. O la razón de cambio de la rapidez angular con respecto al tiempo de la razón de cambio de la posición angular con respecto al tiempo. O sea que aquí tengo una segunda variación, o sea que alfa sería una segunda variación de la posición angular en la unidad del tiempo al cuadrado. Esto que está acá se escribe de una manera semejante a como la trabajamos en la parte lineal, aquí así. Y por lo tanto yo puedo escribir la ecuación de esta manera. Los torques van a ser igual a menos una constante por la posición angular, y eso va a ser igual al momento de inercia respecto al punto O, y así. Vamos a llegar entonces a una expresión que dice este menos lo paso del otro lado como una más, queda la constante por z y esto va a ser igual a 0. Ahora dejando solo la segunda derivada, llego a esta expresión. Y si te das cuenta, sin tanto análisis, aquí tengo yo una segunda variación en la posición angular. Entonces aquí tengo yo radianes, unidades radianes, que son las unidades radianes que tengo acá. Pero también tengo en el denominador una variación en el tiempo elevada al cuadrado, o sea, segundos elevado al cuadrado, que sería 1 sobre segundo al cuadrado. Volvemos a caer a lo mismo que analizábamos en la parte lineal, que lo que está pegado a la posición angular no es nada más que la frecuencia angular al cuadrado. Kappa dividido, porque tiene unidades de 1 sobre segundo al cuadrado, que para nosotros es equivalente a que yo diga, según radianes por unidad de segundo y todo esto al cuadrado. Escribimos ahora la ecuación diferencial del movimiento armónico simple para un oscilador angular, que sería de esta manera. Y ahí tenemos entonces, de manera general, lo que es la ecuación diferencial, cuya solución ya sabemos que tiene la forma semejante a la que, como lo vimos en la parte lineal, acá así. Siendo esta la posición angular, o sea, la máxima, el máximo ángulo, o simplemente la amplitud de ese movimiento armónico simple. Todo esto en unidades radianes. Muy bien, ahora me pregunto, ¿cómo calculo la frecuencia angular para un péndulo simple? Bueno, pues según lo que hemos trabajado, hasta el momento ya hemos identificado quién es K, y entonces la frecuencia angular al cuadrado la puedo poner como la constante es LMG, dividido el momento de inercia. El momento de inercia de una sola partícula que está pivoteada aquí en mis dedos, ahí está pivoteada, y a una distancia L, básicamente vale L al cuadrado. Se me cancela una L, una M con esta L acá, y esto me queda C dividido L. O sea, podemos conocer cuánto vale la frecuencia angular del sistema péndulo simple, que sería la raíz cuadrada de G de la gravedad dividido a la longitud de la cuerda que tiene el péndulo simple. Con esto ya conocemos entonces cuál es en la ecuación cuál es la frecuencia angular del sistema. Ahora, por lo regular, en la mayoría de problemas nos preguntan cuál es el período. Entonces tú te recuerdas que esta frecuencia es igual a 2pi dividido el período,
O sea, 2pi dividido el periodo es igual a la raíz cuadrada de la magnitud de la aceleración de la gravedad dividido la longitud. Y ahora le voy a dar vuelta a esto, ¿sí? Simplemente lo voy a cambiar, voy a poner t dividido 2pi, no es más que la raíz de L dividido G acá. Y por lo tanto el periodo es igual a 2pi por la raíz de la longitud de la cuerda dividido la magnitud de la aceleración de la gravedad donde está situado el péndulo. Muy bien, acá tenemos entonces cuánto vale el periodo de oscilación de un péndulo simple. ¿Cómo podemos observar acá? Aquí tengo una cuerda donde puedo fijar la masa a diferentes longitudes. Por ejemplo, mira, te la voy a poner en la longitud más pequeña, que sería acá. Y dime, ¿cómo observa la oscilación aquí? Fíjate. Ahora, por ejemplo acá, ¿cómo la observarías? ¿Vas notando un cambio? Ahora acá, ¿cómo la observarías? ¿Notas el cambio? Fíjate bien, solo para que te des cuenta. A pequeña longitud, ¿cómo es la frecuencia? ¿Será mayor o menor? ¿O cómo es el tiempo? ¿Menor o mayor? ¿Cómo es el tiempo acá para dar una oscilación? ¿Menor o mayor que este? Mayor, ¿verdad? Dilata más tiempo en ir y dar una oscilación, que es precisamente lo que estamos viendo acá. Mira, el periodo es proporcional a L a la 1/2, o sea, el periodo es proporcional a la raíz cuadrada de L o simplemente L a la 1/2. O sea que mientras mayor sea la longitud, mayor será el periodo, solamente que elevado a la 1/2. Básicamente esta es la idea central en el periodo de un péndulo simple. Un problema típico que se puede trabajar, por ejemplo, una pregunta común sería: hagamos de cuenta que la longitud de un péndulo simple es de 1 metro y que completa 100 oscilaciones en un tiempo de 204 segundos. Y nos preguntan cuál es la magnitud de la aceleración de la gravedad en ese lugar. Sencillo. Entonces, por ejemplo, aquí te puedes decir, mira, con esta información que me dan, digo, tengo 100 oscilaciones. Cada oscilación equivale a decir 2pi radianes. Y si todo esto lo divido entre el tiempo que lo hizo, que fueron 204 segundos, es obvio que aquí voy a tener, sería de poner 100, 2 por, versus pi por, 204 dividido. Esto me da 3. Lo voy a aproximar a 2 decimales. 3.08 radianes por unidad de segundo. Entonces, con esta información, como acabas de ver, 100 oscilaciones. Cada oscilación equivale a decir 2pi radianes, dividido el tiempo en que lo hizo. Eso me va a dar entonces esta cantidad de 3.08 radianes por unidad de segundo, que equivale a decir la frecuencia angular. Ahora, como lo que queremos es g, entonces puedo elevar aquí al cuadrado. Mira, puedo decir que la frecuencia angular al cuadrado es igual a g dividido L. Esto implica que el tamaño de la aceleración de la gravedad en este punto donde está el péndulo sería L por la frecuencia angular al cuadrado. Por lo tanto, g es igual a 1 que multiplica a 3.08 al cuadrado. Y esto es igual
elevemos entonces al cuadrado el 3.08 y esto me da 9.49 metros por unidad de segundo al cuadrado. Y ahí entonces, ¿cuánto vale la aceleración de la gravedad? ¿Dónde está situado este péndulo que tiene estas características? Ahora, si por alguna razón te preguntasen, bueno, está bien, ángulos pequeños, he ahí un movimiento armónico simple. Pero si yo quisiera saber el periodo para un ángulo grande, donde ya ahí no es un movimiento armónico simple, entonces tú te recuerdas que el torque restaurador tiene esta forma, menos LmG por el seno del ángulo, y esto va a ser igual respecto al punto O al momento de inercia por la aceleración angular, que la voy a poner así. Habíamos dicho que para una partícula simplemente es ml al cuadrado. Me cancela esta L con esta L, una M con esta M, y me queda que la segunda derivada de la posición angular, esto lo paso para allá, pasa con signo positivo, más G dividido L por el seno del ángulo es igual a 0. Acá tenemos entonces la ecuación diferencial asociada a un movimiento donde voy a poner una condición, y es que, imagínate por ejemplo acá, está el péndulo, y esta va a ser la amplitud, la máxima elongación angular que tiene el movimiento, ¿verdad? Ya no va a ser una pequeña amplitud, sino que ahora, midiéndola desde un punto acá, yo puedo decir, bueno, ahora ¿cuánto vale ese ángulo teta? ¿Cuánto vale esa amplitud? ¿Ya? Entonces ahí, a sabiendas de conocer cuánto vale la amplitud, podemos solucionar esta ecuación diferencial. El problema es que no es lineal, involucra lo que se llama integrales elípticas. Lastimosamente está fuera del curso y solo voy a poner la solución. El periodo tiene la siguiente forma. T es igual a 2pi por la raíz cuadrada de L dividido G, factor común de 1, más, y se acostumbra a poner así, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, por el seno cuadrado de la amplitud dividido 2, más, ponemos ahora 1 al cuadrado por 3 al cuadrado dividido 2 al cuadrado por 4 al cuadrado por el seno a la cuarta de la amplitud dividido 2, más, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, aquí tienes entonces de manera general cómo calcular el periodo. Si te das cuenta, cuando el ángulo es pequeño, dividido 2 aún así es más pequeño, el seno del ángulo elevado al cuadrado es más pequeño, y luego dividido entre 4 es más pequeño, o sea que básicamente cuando el ángulo es pequeño, todo esto se desprecia y solo me queda esto multiplicado por 1, que es el periodo de oscilación de un péndulo simple.